Continuamos. Uno de los libros más trascendentes de Lewin fue Dinámica de la Personalidad. ¿Sí? Ahí cita lo que hemos estado hablando o he estado hablando hasta el momento. Y digamos, para continuar con la historia de trabajo, de pensamiento y de acción de Kurt Lewin, tenemos que sí o sí pensar en su contexto, ¿sí? Y en cómo fue atravesado por ese contexto. Las situaciones traumáticas, mundiales e individuales y personales por las cuales él tuvo que pasar, lo abocaron de lleno al trabajo de la acción social, del trabajo social, y a poder hacer aportes a cómo trabajar grupalmente, ¿sí? Que luego esto deviene en lo que son en lo que es la dinámica grupal. Otro de sus estudios se trató sobre liderazgos, ¿sí? Le parecía necesario ese aporte. En esa época ya se empezaba a hablar de grupalidad, al trabajo con grupalidad. En otra parte del mundo ya se comenzaba a hacer terapias grupales, ¿sí? Psicoterapia grupal. Él apunta más a un aspecto psicosocial en el grupo. Bien. Y cuando habla de los liderazgos hace cierto experimento con niños, ¿sí? Niños de jardín de infantes, en los cuales va haciendo observaciones. De estas observaciones va a concluir en estas ideas que hay distintos tipos de liderazgo, ¿sí? Y estos distintos tipos de liderazgo van a provocar un efecto diferente en cada grupo, ¿sí? Uno de los tipos de liderazgo es el liderazgo autoritario, ¿sí? En donde el líder manda de alguna manera a ejecutar determinadas acciones o se ve como en una escala superior. A diferencia de lo que plantea Pichon-Rivière cuando habla del líder, ¿sí? En los 4 tipos de roles inconscientes que tenemos: el líder, el portavoz, el chivo y el saboteador. No, estamos hablando de liderazgos claramente que tienen que ver con la organización grupal, pero que pueden llegar a convertirse en alguna de estas características, ¿no? Puede ser un líder autoritario, con lo cual el grupo va a funcionar de una manera, va a funcionar de una manera restringida, va a funcionar de una manera en donde espera el mandato de ese líder y restringida en el sentido de su conducta, de su posibilidad de expansión y su posibilidad de trabajo, de interacción, ¿sí? Luego va a hablar de un líder laissez-faire, ¿sí? Que se escribe laissez-faire en francés y que significa un líder como muy liberal, como que, bueno, hagan lo que quieran, hagan lo que les parezca, si quieren hacen, si no quieren no hacen, como que todo está libre, un libre albedrío a la tarea que se debería ejecutar en ese grupo. A ver, ¿qué efectos va a provocar esto? Que haya una dispersión, que tal vez los integrantes del grupo se encuentren con cierto grado de incertidumbre, con que por ahí no sepan lo que tienen que hacer o cómo hacerlo. Al margen de que cada uno pueda llegar a hacer algo, sí, a aportar algo, el laissez-faire con su liberalidad no estaría permitiendo que el grupo pueda armarse para llegar a la finalidad de su tarea. Bien. Luego tenemos el líder democrático,
El líder democrático sería, digamos, como en una similitud del líder que habla Pichon Rivière, ¿sí? Este líder democrático va a ser un líder que va a ser por momentos como guía, como apoyo, como organizador de la jugada. Pero para que cada uno aporte desde sí y todos en función de esa tarea. ¿Bien? Se me ocurre pensar en un equipo creo que es de vóley, espero no equivocarme, en donde hay uno que es el armador, no sé si es tan así. Digo, hay un equipo, ¿sí? Y cada uno cumple un rol. No hay un rol superior en ninguno de ellos, pero sí hay alguien que arma la jugada para que todos participen y que puedan llegar a la meta. ¿Se entiende? Bien. Digo, en este sentido, el aporte de Lewin es fundamental en la psicología social, ya que nos provee, o le provee a Pichon Rivière, la idea de los liderazgos, ¿sí? Posterior a esto, lo que plantea Lewin es trabajar en forma práctica para poder colaborar con la sociedad del momento, ¿sí? En algunos casos con los que volvían de la guerra, ¿sí? Ya estamos hablando de la Segunda Guerra, las secuelas que esto traía, entonces había que conformar, no había un psicólogo para cada combatiente o excombatiente, con lo cual se tenían que hacer en forma grupal. Bien, y cómo poder colaborar con esa gente para rematrizar lo traumático o tratar de alguna manera de aliviar ese dolor, ¿sí? Entonces era en forma grupal. Bien, a Kurt Lewin también se le adjudica la creación de los grupos T, ¿sí? El grupo T es un grupo, o mejor dicho, un dispositivo grupal. Aquí comenzamos a hablar de dispositivos grupales, creo que posiblemente ya lo hayan visto, ¿sí? Los grupos son los grupos. Ahora, el dispositivo para cada grupo va a tener una consecuente meta o tarea o objetivo. Los grupos T son los grupos de entrenamiento, que luego se utilizaron muchísimo y se siguen utilizando hoy en día y muchísimo en lo que es marketing, en lo que es publicidad, en lo que es comercialización. Bien, el entrenamiento de las personas en base a sus capacidades para poder comercializar algo tal vez. También los grupos T se utilizaron y creo que se siguen utilizando en el entrenamiento de la NASA, porque el entrenamiento del astronauta, por ejemplo, no es individual, sino que tiene que ver con una un previo ejercicio grupal para que de ahí fluyan las capacidades de quienes están aptos para poder realizar los viajes espaciales, ¿sí? Bien, a ver cómo continuamos con el eterno presente. Aquí también, junto con las teorías de Lewin, se asocian las teorías de Mead, que hablan de un eterno presente. Todo ocurre en el aquí y ahora. Aquí y ahora, Pichon Rivière. Bien, Lewin habla que en el aquí y ahora, en ese campo de fuerzas dinámico y en constante tensión, es un eterno presente en donde posiblemente asistan cuestiones del pasado que influyan y que el futuro solamente va a producir efectos en tanto en ese momento y en esa situación haya una expectativa y una meta por parte de ese individuo.
va a plantear que las situaciones son en el aquí y ahora. Y vuelvo a repetir, las influencias de pasado y futuro no son constantes y no son determinantes todo el tiempo. ¿Bien? Lewin logró sistematizar mucho más que Mead en gran cantidad de textos y fundamentalmente vuelvo a la insistencia de Lewin en postular que la conducta del sujeto se debe a un campo de fuerzas y no a un conjunto aislado de acontecimientos, ¿sí? Entonces, los invito a que puedan hacer el ejercicio de plantear situaciones y a su vez plantear las fuerzas, ese campo de fuerzas que opera en esas situaciones, ¿sí? Bien, bueno, buena suerte y que sigas muy bien. Nos vemos muy pronto.